Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Como todos los domingos venimos estudiando la serie Sacerdocio Espiritual. Hace 8 días, sí, hace 8 días estuvimos hablando un poco de lo que significaba el rito de la purificación. Ya hemos visto 2 aspectos. Primero es presentarnos con el sumo sacerdote y lo que veíamos la vez pasada es lavarnos con agua. ¿Sí se acuerdan? Bueno, y vamos a continuar con el pasaje y vamos ya comenzando a entrar un poco más en los detalles del ritual. Entonces vamos a leer algunos versos que son la parte del ritual que hoy vamos a estudiar. Verso 8 hasta el verso 17. Entonces dice: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Nosotros hablábamos que hace 8 días que el lavamiento con agua es una figura del nacimiento de nuevo por la predicación de la palabra. Ahora desde el verso 7 hasta el verso 12 comienza a describirse un aspecto del ritual que tiene que ver con el sumo sacerdote, cómo él era vestido y cómo se derramaba el aceite sobre él. Como nosotros dijimos, no es nuestra intención estudiar aspectos del sumo sacerdote que serían muy preciosos, sino especialmente aquellos que tienen que ver con nuestro sacerdocio. Entonces vamos a saltarnos hasta el verso 13, donde comienza a hablarse de los sacerdotes y del ritual. Entonces dice: después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces después de que ellos eran lavados y el sumo sacerdote vestido y ungido con aceite, ellos eran llamados. Y en ese llamamiento se les ponía cada una de las vestiduras que nosotros ya estudiamos. Y ahora comienza a describírsenos un aspecto más del ritual de la purificación, o el primero, donde se nos comienza a hablar un poco de la relación del ritual con ciertos sacrificios. Entonces vamos a leer el pasaje que nos corresponde, que es el aspecto del becerro de la expiación, la primera parte del ritual en relación a los sacrificios, y vamos a comenzar a meditarlo. Dice ahí en el 14: luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Vamos a dejarlo hasta ahí. Este es el aspecto que hoy vamos a tratar, que sería el becerro de la expiación. Este aspecto del becerro de la expiación era un asunto que cuando uno lee el libro de Levítico ya se había tratado. Pero como decíamos la vez pasada, que cada uno de estos aspectos del sacrificio o del ritual nos habla de un aspecto de la obra de Cristo en nosotros. Hoy vamos a hablar un aspecto muy importante. Los hermanos estuvieron leyendo algunos pasajes que vamos a tratar nosotros. ¿Qué era el becerro de la expiación o qué era este aspecto del sacrificio o del ritual que vamos a estudiar hoy? La palabra expiación en las escrituras, especialmente en este pasaje en el hebreo, es hatak, que significa pecado, ofensa. Entonces, la expiación está relacionada con el pecado. El sacrificio o el becerro de la expiación era el sacrificio que estaba relacionado con el pecado o con cubrir el pecado. Entonces cuando nosotros leemos esa palabra, el becerro de la expiación era el sacrificio o el animal que se entregaba y se sacrificaba para cubrir los pecados. ¿Sí? Eso es lo que significa expiación. O también se puede llamar la ofrenda por el pecado, así como para que nosotros lo entendamos más claramente. Entonces, hoy vamos a tratar ese aspecto, cómo la ofrenda del pecado o el becerro de la expiación es tan importante para nosotros para podernos consagrar
para que podamos ofrecer un sacrificio agradable a Dios. Todo este lenguaje, como decíamos la vez pasada, es simbólico, pero que tiene aplicaciones muy directas a nosotros que hemos alcanzado la fe y la gracia en Cristo Jesús. Entonces, bueno, vamos a ir a Levítico 4. ¿Por qué vamos a ir a Levítico 4? Porque este aspecto del becerro de la expiación ya Moisés lo había descrito en el capítulo 4 con algunos detalles más que nos van a servir. Es el mismo aspecto del sacrificio que se dice ahí en Levítico 4, pero como hay algunas palabras más, las palabras más nos van a ayudar a entender un poco el asunto. Levítico 4, verso 3. Dice, ahí en el verso 3, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación o para cubrir su pecado. Entonces el versículo comienza con una frase: si el sacerdote pecare, como pecan los demás del pueblo. Entonces, si hubiera pecado, para que el sacerdote pudiera acercarse a Dios, tenía que haber un sacrificio, porque el Dios que nos describe en las Escrituras es sumamente santo. Tan santo que cuando hay pecado, Él cierra las puertas de su gloria y la criatura no se puede acercar a Él, porque Él no gusta, no participa ni tolera el pecado, por causa de que Él es santo, santo, santo. Entonces, en el caso hipotético que los sacerdotes pecaran, tenían que ofrecer sacrificio. ¿Sí entendió ese caso hipotético? Sí pecare. Entonces, ahora, ¿por qué eso es tan aplicable a nosotros? Porque ahora nosotros somos llamados a ser sacerdotes y servir a Cristo. Pero puede suceder, tal vez, que en algún momento de nuestra vida hubiéramos pecado, ¿no? Tal vez, ¿no? Hermano, lo que vamos a leer ahorita se hace necesario. ¿Por qué? Por nuestra condición. Porque así como el profeta Isaías, que era todo un profeta de Dios, cuando se vio en la presencia, dijo: yo soy un hombre de labios inmundos. Y no solo dijo eso, sino habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Aún los hombres más ungidos y más útiles en las manos de Dios son pecadores. Entonces, hace absolutamente necesario que para que el sacerdote se pudiera acercar a la presencia de Dios, tuviera que haber un sacrificio, para que por medio de la sangre de ese sacrificio hubiera cubrimiento del pecado, y así los sacerdotes se pudieran acercar a Dios. Como nuestra intención, como lo venimos diciendo, es que cada vez entendamos mucho más profundamente lo que Cristo hizo por nosotros. Este lenguaje que parece a veces difícil de entender, tiene como objetivo eso, que yo conozca por qué murió Jesús por mí. Entonces vamos a comenzar mirando ese aspecto: si el sacerdote ungido pecare. Vamos a leer algunos pasajes. Isaías 66, verso 5, nos habla de las palabras del profeta. Vamos a ir rápido porque hoy vamos a leer muchos pasajes en relación a el becerro de la expiación. Lo primero que vamos a ver es pues la necesidad. El profeta ahí en el capítulo 64, verso 5 dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. O sea que lo primero que el profeta nos está diciendo es que según el carácter de Dios, según su justicia, Él no tolera el pecado. Dios aborrece, es tan fuerte que la palabra usa ciertos términos. Dios odia el pecado.
Dios en su justicia no puede ver que se esté haciendo algo que transgreda su ley y está en una situación pasiva. Es como cuando usted va por la calle y usted ve que un ladrón va a robar a una mujer, la mujer no se roba, el ladrón saca un arma, dispara el arma, asesina a la mujer y usted inmediatamente en su corazón tiene un sentimiento de indignación hacia lo que está sucediendo. Esa pequeña porción de justicia que nosotros tenemos es apenas un destello de la manera como Dios mira el pecado. Dios no es un abuelo pechichón con una barriga que se le acerca a su sobrino, que su sobrino es necio, hace necedades, se rebela contra su papá, es desobediente y el abuelo lo apechicha y no pasó nada. Dios es justo, tan justo que existe un lugar llamado infierno donde las personas se van a perder perpetuamente por sus pecados. ¿Sí? ¿Por qué existe el infierno? Porque Dios es justo. Así como existen cárceles hoy en día donde los hombres van a pagar sus crímenes, hay una cárcel perpetua que Dios ha preparado para los hombres por causa de su maldad y sus rebeliones. Dios no mira nunca el pecado con liviandad. Sea cualquier tipo de pecado, sea la mentira, sea el adulterio, sea la codicia, sea el robo, sea amar otra cosa más que a Dios, sea codiciar la mujer del prójimo, sea usar el nombre de Dios en vano. Cualquier tipo de pecado que ofenda la justicia de Dios nos hace justos herederos de su juicio. ¿Sí? Por eso, aunque eran sacerdotes, para poderse acercar a Dios, primero Dios debía redimir y quitar el pecado de ellos. Si no, no podían acercarse. Y mira cómo habla el profeta. Tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. O sea, no solo éramos personas que por casualidad pecábamos, sino que éramos personas que vivíamos una vida pecaminosas, acostumbrados al pecado, deleitándonos en el pecado, revolcándonos como puercos en el pecado. ¿Sí? No es como en el mundo que dicen, no, hermano, era una aventurilla. No era una aventurilla. Éramos totalmente pecadores, hermano. Y vivíamos en ese pecado. Y nos mofábamos de ese pecado. Así dice que era el profeta. Tal vez usted está entre los que, tal vez no. Pero la Biblia dice que no hay ni uno bueno. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. O sea, mira cómo se dice el profeta, no solo estábamos en el pecado, sino que ese pecado nos arrastraba como el viento arrastra las hojas. Así éramos arrastrados por nuestras pasiones, así éramos arrastrados por nuestros deseos, así éramos arrastrados a un mundo de esclavitud y adicción al pecado. No solo nos emborrachábamos porque nos gustaba, sino que sin darnos cuenta éramos esclavos a la lujuria, éramos esclavos al alcohol, éramos esclavos a la mentira, éramos esclavos a la pornografía, éramos esclavos a el engaño, a la falsedad, al orgullo. Y nuestra vida era como una hoja que era golpeada por nuestras pasiones constantemente. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo decía, si llamaran a lista a los pecadores, a mí me tocaría alzar la mano e ir primero, y usted segundo, y yo tercero, y cuarto, porque no hay ninguno bueno, hermano. El salmista decía, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti, solo he pecado y hecho lo malo
delante de tus ojos. Aunque en mi hipocresía trate de ocultar mi pecado de los demás, aunque quiera ocultarme de mis padres, de los hermanos de la iglesia, de mi familia, y creo que me salgo con la mía cuando lo oculto, delante de Dios ninguno de nosotros es justo, hermano. Ni delante de Dios ninguno de nosotros es inocente. Es tal el asunto que Juan dice: si tú dices que no has pecado, te estás engañando a ti mismo y la verdad no está en ti. Pero miren lo tremendo, hermano. A pesar de que nosotros somos inmundos y nuestras obras están llenas de inmundicia e iniquidad, Dios quiere que nos acerquemos. Solo que estamos estudiando la manera como debemos acercarnos, ¿sí? Porque estamos aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. Y Levítico es una figura de cómo ahora nosotros como creyentes debemos conducirnos. Volvamos a Levítico 4. Mire lo que sigue diciendo. Si el sacerdote ungido, en el verso 3, pecare. No pierda Levítico porque es el libro que nos va a servir de base para que está sirviéndonos de base para nuestro estudio. Levítico 4, verso 3. Si el sacerdote ungido, hasta los ungidos, hasta Pablo decía: yo soy el primero. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido. O sea, la importancia del becerro de la expiación es por causa del pecado que hemos cometido. Ofrecerá que un becerro sin defecto para expiación. Ahora comenzamos a introducirnos en el asunto. Aquí en este tiempo, según la ley, se ofrecían animales. Pero eso es el antiguo pacto. Nosotros no vamos a volver al antiguo pacto a ofrecer animales. Pero este antiguo pacto tiene una sombra, como decíamos, una figura. Y nos muestra la preciosidad o la magnitud de la gloria del sacrificio de Cristo. Porque este lenguaje es el que tiene en mente Juan el Bautista cuando un día el Señor aparece. Y Juan el Bautista, a ver a Cristo, él llega y dice, y los discípulos le preguntan, y Juan les dice: miren, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué es eso? Ya usted está entendiendo el pasaje levítico, que para que el hombre pudiera expiar y cubrir sus pecados, la justicia de Dios exigía un precio. Y en este caso el precio que nos muestra el libro de Levítico era la muerte del becerro a manos del sacerdote para expiar los pecados de los sacerdotes y aún del pueblo. Y ahora, ¿qué nos muestra eso? Que para que Dios hubiera podido recibirnos, primero debía haber un sacrificio. Vamos a leer ese lenguaje en Hebreos 9, verso 11, que lo estuvieron leyendo hoy y que es muy claro a la luz del Nuevo Testamento. Entonces usted va a ver cómo ese becerro de la expiación es una figura del sacrificio de Cristo para perdonar nuestros pecados. Porque hay que saberlo, hermano. Cristo no solo fue un buen maestro. Cristo no es solo, o Él no solo quiere ser su amigo. Cristo no vino para mostrarnos el camino al amor no más. No, Cristo vino y dice Él por su boca, de su boca, que le era necesario padecer. Hasta el punto que sus discípulos le decían: Señor, no vayas a Jerusalén. Y Él les decía: me es necesario. Y cuando Él les dijo que tenía que morir y resucitaría el tercer día, ellos no entendían. ¿Por qué? Porque muchas veces, nosotros de alguna manera no entendemos la esencia del mensaje. Y la esencia del mensaje en las Escrituras, cuando decimos que Cristo fue crucificado, es que para que yo pudiera tener perdón, salvación, Él tenía que derramar su sangre. Dice ahí en el verso 11, dice: pero estando ya presente Cristo. O
O sea, ellos sacrificaban animales porque Cristo no había venido. Eso era una sombra para cuando Cristo viniera ellas entendieran. Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Usted se acuerda que ellos tenían que hacer el ritual al frente del tabernáculo, frente a todos? Pero ahora el autor Hebreos nos dice que así como en esa época había un tabernáculo, ahora hay un tabernáculo más precioso, que no es edificado, mire como dice aquí, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, ¿de qué está hablando el autor? Que así como en el Antiguo Testamento ellos tenían un templo o antiguamente un tabernáculo, así Dios tiene un templo que es su misma gloria, ¿sí? Su misma presencia. Y cuando los hombres en el tiempo de la ley ofrecían sacrificios, lo hacían ¿dónde? En el tabernáculo. Pero ahora el autor nos muestra que así como ellos presentaban una ofrenda en un tabernáculo, así Cristo en este tiempo dice ahí en el 12, y no por sangre de machos cabríos, como lo vamos a estudiar hoy, ni de becerros, o sea, porque antes siempre que se fueran a acercar debía haber sangre. Pero ahora Dios permite que nos acerquemos a Él. ¿Pero cómo? Dice, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. O también se puede decir eterna expiación. Esto es muy grande, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que así como se sacrificaba un animal en el tabernáculo, así Cristo fue sacrificado en el Calvario. ¿Para qué? Para que una vez su sangre derramada, Él se presenta, pero ya no delante de un sumo sacerdote, sino que Él se presenta delante del Padre y por medio de esa sangre obtiene expiación eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que no hicieron millones de sacrificios, ni millones de animales, Cristo, habiendo entregado su vida por nosotros, obtuvo para nosotros de una manera preciosa perdón para siempre. De tal manera que una vez Cristo habiéndose sacrificado, ninguno de nosotros tiene que ofrecer nada más por sus pecados, porque la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de todos ellos y otorgarnos eterna redención. Eso es grandioso. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ya no tiene que llevar animales como hacían los judíos, que usted no tiene que pagar indulgencias como hacen los católicos, que usted no tiene que hacer ciertos rituales vanos y superficiales como hacen los cristianos. Porque hoy los cristianos dicen, ¿estás pecando en esto? Bueno, vamos a hacer algo hoy para que el Señor nos libre de todo eso. Entonces vamos a hacer una fogata, usted va a escribir sus pecados en una hoja, los vamos a poner acá en la fogata y apenas se consuma ese papel, sus pecados se van a desaparecer y Dios los va a olvidar. ¿Qué es eso, hermano? Una profanación. Así como las indulgencias que usted tenga que pagar para que Dios lo perdone, o que usted tenga que hacer algo para que Dios lo perdone, es una absoluta aberración. ¿Por qué? Porque hace nulo el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió fue para eso, para perdonarnos. Y anote esta palabra: redención eterna. O sea que la sangre de Cristo es tan preciosa, mucho más preciosa que la de Abel, como dice la Escritura, de tal manera que Dios nunca se acordará de sus pecados y nunca nos los cobrará. ¿Por qué? Porque ya su Hijo pagó por todos ellos. Justificación, hermano. Por eso cuando usted lee el libro de Romanos se encuentra con una palabra: justificación. ¿Qué significa eso? Los culpables ahora son declarados inocentes
para siempre. ¿Porque ellos hicieron algo? No, sino porque Dios por amor envió a su Hijo, y su Hijo cual cordero fue sacrificado en la cruz, y su sangre tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Y ahí es donde entramos en ese asunto que a veces es tan común en nuestros días. La sangre no tiene otro oficio. La sangre no es para cubrirnos del ladrón. La sangre no es para cubrir mi carro nuevo que nos estrelle. La sangre no es para cubrir mi casa de que no entren los ladrones. No, la sangre fue para obtener el precio que Dios pedía para darnos a nosotros perdón de pecados. Son usos ilegítimos y profanos. Hermano, y este asunto, aunque aparentemente, como lo vamos a ver ahorita, estaba sucediendo en el Calvario, hubo una realidad espiritual supremamente gloriosa. Cristo traspasó el lugar santísimo, que es una figura. El lugar santísimo del tabernáculo era una figura de la misma gloria de Dios, habiendo obtenido eterna redención. Por eso cuando hablamos de la salvación, estamos con toda la certeza de que la salvación no se pierde, porque fue algo que obtuvo Cristo en la cruz y que recibimos por gracia. Claro, si usted peca deliberadamente ahora como cristiano, ciertamente eso va a tener sus consecuencias. La Biblia habla mucho de eso, nosotros lo hemos estudiado, pero ciertamente esa sangre es suficiente para habernos sacado de la muerte a la vida, de la condenación a la salvación eterna. Y hay un porqué, porque si la sangre de los toros, ahí en el 13, y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, lo que hablaba nuestro hermano, santifican para la purificación de la carne. O sea que si todos esos rituales de alguna manera purificaban temporalmente aún las conciencias de ellos, porque ellos pecaban, ofrecían el ritual, se acercaban, volvían y pecaban, ofrecían otro ritual y se acercaban, y estaban en ese constante ejercicio. Ahora dice el autor de Hebreos: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y acuérdese que el sacrificio tenía que ser sin defecto. No podía recibirse un animal que tuviera fuera tuerto, un animal que tuviera el pie torcido, un animal que tuviera nada. Tenía que ser sin defecto. Y es tan el asunto en el nuevo pacto que cuando el Señor lo llevan a Herodes, Herodes dice: yo no hallo culpa en él. Lo llevan a Poncio Pilato y Poncio Pilato dice: yo no hallo culpa en él. Jesús un día se para delante de la gente y le dice: a ver, ¿de qué pecado me acusáis? A ver, ni sus enemigos lo podían acusar, porque fue el hombre perfecto, sin pecado, sin mancha. Y ahora dice que esto tiene como objetivo que limpiar vuestras conciencias de obras muertas. ¿Cómo qué? Como lo que decíamos ahorita, indulgencias o cualquier tipo de obra que yo pueda hacer para que Dios me perdone. Porque hay gente que le gustan todavía las obras, les gusta hacer cosas para acercarse delante de Dios. Gente que sube Monserrate, gente que reza rosarios, gente que hace muchas cosas, pero eso es una profanación. El perdón de nuestros pecados solo puede ser pago con la sangre de Cristo. Amén. Mire que en Apocalipsis 5, verso 6 está la visión. Dice que Cristo traspasó los cielos, el lugar santísimo, para ofrecer su sangre. Ahora vamos a ver Apocalipsis 5, verso 6, que es una visión que Juan tiene de la gloria. ¿Por qué? Porque a veces la gente ve a Cristo crucificado y solo ve el Gólgota, solo ve el Calvario. Pero hay una visión mayor de esa realidad, de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, mira lo que dice Apocalipsis 5, verso 6. Está la visión del trono de Dios. Y Dios le permite a Juan ver esa visión.
del trono de Dios. Y dice Juan que, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Esa frase, en medio y en medio. Usted ha ido, bueno, no sé, a un teatro, ¿sí? ¿Ha visto esos teatros que son como redondos? Bueno, aunque aún los que tienen forma así. ¿En medio qué está? El escenario. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a presentar el gran espectáculo. Todos están en torno a eso, ¿sí? Sus ojos, ellos van es por eso. Entonces, si nosotros pudiéramos ir a la gloria de Dios y estar en la presencia de Dios, ¿cuál sería el espectáculo que se vería allí? ¿Qué es lo que se vería y lo que se contemplaría en esa? Porque, hermanos, hay algunos, yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo, hermano. Pero Juan tuvo una visión de la gloria misma y le permitió ver la misma gloria de Dios. Y le permitió ver muchas cosas, ya lo venía diciendo. Vio ancianos, o sea, seres angelicales, vio 4 seres vivientes, ve más adelante una multitud de ángeles. Es más, ve una multitud de personas, de muchas naciones, de lenguas. Pero en medio de todo eso hay algo absolutamente central. Algo que es el espectáculo del espectáculo. ¿Qué es eso? Un cordero. ¿Sí? Pero no solo un cordero, mira cómo lo dice ahí. Estaba en pie un cordero. Pero no solo un cordero, sino como inmolado. La palabra en el griego, algunos traductores de la Biblia, al estudiar esa frase, como inmolado, es como si estuviera en presente activo, como si estuviera sucediendo. Es como si Juan estuviera viendo que en medio del trono hay un animal, un cordero que está siendo pasado por el cuchillo y se está entregando su vida y su sangre está saliendo. Eso es lo que quiere dar como el griego en original a entender. ¿Qué está viendo Juan? Que el centro del trono de Dios está plasmado el gran espectáculo de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque como lo vemos a la luz de las Escrituras, solo hay un fundamento en el cual los hombres pueden acercarse a Dios. Y ese fundamento es Cristo. Y crucificado. A tal punto que si hubiéramos leído el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3, el versículo 4 y el versículo 5, Juan estaba llorando y lamentándose porque no había ninguno digno de abrir el libro. Pero los ángeles dicen: Juan, no llores. Porque podríamos estar como el profeta diciendo: en nuestros pecados hemos perseverado y ¿acaso podremos ser salvos? Y cuando nos vemos terriblemente inmundos por nuestros pecados, escuchamos la voz del ángel que dice: no llores. Hubo uno, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que ha vencido. ¿Quién es ese? Jesús. Jesús. Por eso las palabras del antiguo predicador: cuando me vi a mí mismo, me vi sumamente perdido y me vi imposible de salvarme. Pero cuando vi a Cristo, lo vi sumamente grande y me vi imposible de perderme. Porque cuando tú ves a Cristo en la cruz, hermano, tú ves el sacrificio de Dios para expiar, como decíamos, para cubrir nuestros pecados. Y ese es el gran espectáculo en el trono de Dios: la redención, la expiación. Y dice ahí en el verso 8 que cuando el Cordero hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero.
Todos tenían arpas y copas llenas de oro y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los justos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y pueblo y nación. Esta traducción que tiene Reina Valera de nos has redimido para Dios es un poco inexacta, porque cuando usted mira el contexto, los que están hablando y los que están cantando son los seres vivientes, y Cristo no murió por ángeles. Entonces la traducción más exacta, digamos la Biblia textual, dice así: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, lengua y pueblo y nación. O sea, nos redimiste es una traducción más inexacta. La traducción más exacta sería: redimiste para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación, dando a entender que los que Él redimió eran hombres. La Biblia de las Américas también dice así: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Que así como los sacerdotes tenían que experimentar un ritual, y la primera parte del ritual era con el becerro de la expiación, ahora vemos en la gloria a un animal, a un cordero siendo sacrificado. ¿Para qué? Para redimir. ¿De dónde? ¿A quiénes? De toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. O sea que el sacerdocio de Levítico que estamos estudiando era un sacerdocio exclusivo de una casta, de una familia, los hijos de Leví, que eran de una nación, Israel, que solo eran sacerdotes por descendencia. Pero ahora en el nuevo pacto se nos muestra que los sacerdotes son ¿de qué? De cualquier pueblo, de cualquier tribu, de cualquier lengua, de cualquier nación. ¿Qué es lo único que hace que ellos puedan acercarse? Que el sacrificio de Cristo y su sangre los ha redimido. Volvamos a Levítico 4. Y mira cómo sigue diciendo. Verso 4. En el 3 quedamos: un becerro sin defecto para expiación. O sea que este ritual tiene como es un gran anuncio de que para que Dios nos pudiera perdonar y pudiera consagrarnos como sacerdote, debía haber un sacrificio para limpiar y cubrir nuestros pecados, que es el asunto que cantan los ángeles en Apocalipsis 5. Y ahora en el verso dice, en el 4 dice: traerá el becerro a la puerta del tabernáculo. Ahora se nos explica cómo va a ser. Debía traer el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. A diferencia de muchos otros sacrificios, de pronto más adelante vamos a ver algunos, este sacrificio no era hecho dentro del tabernáculo, sino era hecho afuera. ¿Sí? Habían sacrificios que se ofrecían constantemente y se ofrecían en el altar del holocausto, que era dentro del tabernáculo, pero este era afuera. Eso es interesante porque Hebreos 13, vamos a estar siempre en Hebreos, Levítico. En Hebreos el autor nos dice que fue de la misma manera que Cristo murió. Porque como figura del sacrificio, Cristo no podía morir dentro del tabernáculo o en su tiempo dentro del templo, sino que Él tenía que morir fuera. Y dice así en Hebreos 13:11, dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del
campamento. O sea, el autor siempre está recordándonos los sacrificios de la ley. Y dice el autor, así como los sacrificios del Antiguo Testamento eran quemados fuera y se traía luego la sangre adentro, así también ¿qué? Por lo cual también Jesús. ¿Para qué? Para santificar al pueblo, o consagrarlo, o apartarlo, lo que estamos estudiando en Levítico. ¿Qué debía hacer? Mediante su propia sangre. ¿Dónde padeció? Padeció fuera de la puerta. Porque Cristo fue sacado hasta de la ciudad, afuera, y llevó su cruz. Pero ¿por qué Él no murió en el templo? ¿O por qué no murió de otra manera? ¿Por qué murió de una manera visible a la luz de los hombres, aún en un monte donde era visto? ¿Ah? ¿Por qué? Porque así como en el Antiguo Testamento el sacrificio debía ser expuesto a la vista de los hombres y muerto a la vista de los hombres, así Cristo. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Y póngame cuidado mucho en esto. Con el fin de que los hombres lo vieran. Fue expuesto. Dios permitió que su Hijo fuera aún, hermano. La cruz no es como, bueno, de pronto la pasión de Cristo algo lo expresa, pero la cruz fue un espectáculo grotesco, hermano. Él desnudo, con su espalda totalmente hecha una llaga, con su cara inflamada y su rostro que salía sangre y cubría todo su cuerpo, puesto delante de todo su pueblo. ¿Para qué? Para que ellos lo vieran. ¿Por qué debían verlo? Porque ellos debían entender que así como el pobre animal era sacrificado a la vista del pueblo para perdón, así Cristo debía ser levantado, como Dios levantó la serpiente de bronce en el desierto. ¿Para qué? Para que los hombres vieran y creyeran. Fue avergonzado públicamente para que nosotros pudiéramos tener un testimonio público de que su amor fue derramado hasta la muerte. ¿Sí? Necesitaba ser visto. Así como, aún como los discípulos, aunque fuera de lejos, pero necesitaba ser visto. Esto no fue una obra que hizo en oculto Dios, sino que la hizo visible. ¿Para qué? Para que el día que cualquier hombre se presente delante de la presencia, no diga, yo no supe, yo no escuché. Porque Cristo partió la historia de la humanidad, hermano. Partió la historia de la humanidad. Y su evangelio y su muerte ha recorrido toda la tierra, hasta nosotros. Y nosotros que hemos visto por la fe a Cristo en la cruz y que hemos creído, nuestros pecados han sido perdonados. Qué precioso, ¿no? No podía ser sacrificados. Porque ¿saben qué pasaba, hermano? Al tabernáculo o al templo solo entraban los sacerdotes. Entonces Cristo no hubiera podido ser crucificado allá adentro ni asesinado allá adentro. Tenía que ser expuesto públicamente para que los hombres vieran. Qué cosas, ¿no? Cómo los detalles del Levítico nos aclaran un poco más lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Ahora, como Cristo padeció con nosotros, ahora el autor está haciendo un llamado a los hermanos a que salgan y padezcan por ese sacrificio, como una figura de salir, porque ellos estaban bajo el Antiguo Testamento y muchos judíos, al querer dar testimonio de Jesús, muchas veces su fe causaba persecución. Y el autor a los hebreos les dice, mira, así como Jesús salió y padeció por ustedes, armados del mismo valor y salid y padeced por Él.
Así los persiga su familia, así los tengan de locos, así los menosprecien. Salid por él. ¿Saben por qué? Porque algunos no dejaban las sinagogas por temor a los judíos. Así hay muy hecho hoy en día, hasta personas que prefieren el compromiso con los hombres a salir fuera a llevar la cruz con Cristo. Dice, volvamos a Levítico. Esa frase que él tenía que ser sacrificado afuera, pero aunque fue sacrificado afuera, dice que lo degollará delante de Jehová. O sea, el espectáculo, si podemos usar la palabra espectáculo en el sentido más digno y más glorioso, refiriéndonos a la cruz de Cristo, el espectáculo lo veían todo el pueblo, pero era una obra hecha para Dios. Dice ahí en el verso 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. O sea, es como si está el animal, está Moisés, coge, o el sumo sacerdote, él coge el cuchillo, pero no lo degolla frente a las personas. Aunque las personas lo ven, él le da la espalda a las personas y lo degolla delante de Jehová. ¿Por qué es esto tan bien interesante? Porque ciertamente la justicia que debía ser satisfecha es ¿quién? La del Padre. Entonces, los hombres decían, cuando ellos vieron la cruz, los menospreciadores decían, ¿acaso no eres el Hijo de Dios? Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Salvaste a otros y no te vas a poder salvar a ti mismo. Y hasta le escupían, hermano, y se burlaban. Pero ¿qué decía Cristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba refiriendo, él delante de quién estaba en ese momento, hermano, del Padre. Padre, no saben lo que hacen, Señor. Perdónalos, Señor. Él estaba, y después cuando él muere dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién se estaba ofreciendo él? Al Padre. Porque miren, hermanos, los que estaban ahí, ninguno entendía lo que estaba pasando, ni sus discípulos. Salieron llorando y Señor, salieron camino de Emaús quejándose porque el profeta en el que habían creído lo habían humillado y lo habían crucificado de la manera más vil y horrorosa. No entendieron por qué él moría. Pero ahora nosotros por la Escritura comenzamos a entender que él moría era para expiar nuestros pecados, para podernos redimir, para podernos acercar a él, ya no basados en sacrificios, sino ahora en la fe, con confianza y con la certidumbre que da de que él ya pagó nuestros pecados. Y podemos acercarnos ¿qué? Confiadamente. Entonces el escenario al cual Cristo se está ofreciendo es más, si lo podemos decir, cuando usted va a un teatro, usted ha visto que está la parte de abajo, es el escenario terrenal, pero hay veces que hay otras gradas. Había una tribuna mayor a la que él se ofrecía, hermano. Ángeles, de los cuales cantan en Apocalipsis, están poniendo. Imagínate un ángel que ha sido creado por Dios, que veía a Cristo en la eternidad con el Padre y que le adoraba. Después ve a la segunda la persona de la Trinidad, Jehová de los ejércitos, a quien decían Santo, Santo, venir y hacerse hombre en el vientre de María y nacer en un pesebre. Y estos ángeles cantaban y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres. Y ahora ven a ese hombre que nació, creció y ahora lo ven en la cruz. Y ahora llegan y dicen, el Cordero es digno, porque tú fuiste inmolado y estás redimiendo de todas. Padre, tú estás llevando a tu Hijo a la muerte para perdonar a todos estos, Señor. Imagínate la impresión de esos seres, hermano. ¿No es? Es que a veces tenemos una imagen de la cruz, hermano, que no entendemos quién era el que estaba ahí siendo expuesto, vituperado, golpeado, humillado.
Pero estos seres lo conocían, hasta los demonios lo conocían. Sabemos que eres el Santo de Dios, decían los demonios. Necesitamos saber quién es Cristo y qué hizo por nosotros, hermano. Y dice ahí el verso 5, y degollará en el 4, degollará delante de Jehová, y en el 5, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Todavía más detalles, hermano. Mira lo interesante. El sacerdote sacrifica el animal, toma la sangre del animal. La sangre, aunque el animal era sacrificado afuera, la sangre era llevada al tabernáculo. Y cuando el sacerdote estaba delante del velo, que el velo era la separación entre el lugar santo y el santísimo, el sacerdote cogía la sangre y rociaba el velo 7 veces. ¿Sí? En dirección a Jehová, o sea, al arca donde estaba la presencia de Dios. ¿De qué nos habla eso? Que aunque el animal era sacrificado fuera a la vista de los hombres, se tomaba la sangre y se llevaba delante de la presencia de Dios. Y se rociaba 7 veces. ¿Saben qué significa el número 7 en la Biblia? Perfección. Por ejemplo, para Dios crear los cielos y la tierra y hacerlo de una manera perfecta, lo hizo en 7 días. Para juzgar Dios a los hombres en su ira, lo va a hacer con 7 trompetas, con 7 copas y 7 sellos. El número 7 es número de perfección, de completación. ¿Qué nos muestra este 7? Que la sangre de Cristo no es solo expía unos pecados, sino que su obra es perfecta, completa. O sea, que usted no le puede añadir ni quitar. Por eso decíamos eso, ¿no? Vamos a leerlo en Hebreos, otra vez. Hebreos 9, verso 23. Y en dirección hacia el velo, mostrando que antes el camino estaba cerrado. ¿Por qué? Porque había un velo. Pero aun cuando Cristo es crucificado, ¿saben qué sucedió? Hubo un terremoto. ¿Y saben qué dice? Que el velo del templo fue rasgado. Y fue rasgado, dice la Escritura, de arriba hacia abajo. Dando a entender esto que el camino que antes estaba cerrado para los hombres porque había un velo, ahora ha sido abierto. Ahora sí le podemos decir a los hombres y a los que han creído en Cristo: venid, acercaos confiadamente, porque antes, hermano, el asunto era tan serio antes que el sumo sacerdote, para entrar al lugar santo, entraba solo una vez cada año. Y él entraba amarrado. ¿Qué quiere decir amarrado? Porque como entraba solo, tal vez si él hacía algo indigno en la presencia de Dios, él caía muerto. Entonces, si él caía muerto en el lugar santísimo, nadie podía entrarlo a sacar, porque si no también morían. Figura de la santidad de Dios. Entonces entraba amarrado. Entonces si el sacerdote dejaba de sonar, porque él llevaba en sus filacterias, llevaba unas campanillas. Entonces las campanillas sonaban cuando él estaba ofreciendo a Dios adentro. Si dejaba de sonar, quería decir que murió. Entonces si dejaba de sonar y moría, tenían que jalarlo, porque no podían entrar a sacarlo, porque estaba el velo de separación. Pero ahora Cristo, una vez ha muerto, traspasó, y no ya el velo del tabernáculo, sino, dice la Escritura, los cielos mismos. Y no solo en el sentido de que Él ha sido glorificado, sino en el sentido, dice el autor a los Hebreos, que abriendo Él un camino nuevo y vivo. O sea, mostrándonos que ahora podemos volvernos a Dios. Dice Hebreos 9:23: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así,
pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque está hablando de ciertos sacrificios, pero el autor dice que ahora en Cristo hay un mejor sacrificio que esto. Y hay una purificación de cosas celestiales, pero con algo mejor. ¿Qué es eso mejor? La sangre de Cristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. No, Cristo no entró en el tabernáculo. Cuando Él murió, no lo volvieron a ver. ¿Hasta cuándo? Hasta que resucitó al tercer día. Entonces, mi querido hermano, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo después de su muerte y de su resurrección? Dice ahí: sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que así como se cogía la sangre y se rociaba la sangre 7 veces hacia el velo, figura de que la sangre o el sacrificio abría el camino para la presencia de Dios, ahora Cristo se presenta ante el Padre, no sin sangre, sino con su propia sangre, por nosotros. Y dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Becerro de expiación, para quitar de en medio el pecado. Ahora sí entiende por qué debía haber un becerro, por qué debía cortarse, sacrificar el becerro, por qué debía cogerse la sangre, por qué la sangre debía ser llevada al velo, lanzada 3 veces. Figura de qué? De que Cristo, y esas 7 veces habla de perfección, pero Cristo con una sola vez obtuvo eterna redención, como leíamos, y obtuvo perdón. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces, miren, nosotros a veces citamos el verso anterior, pero lo descontextualizamos. Así como los hombres solo mueren una vez, y solo una vez se presentan delante de Dios, y solo una vez se deciden si van a la gloria con Dios para siempre o a la perdición para siempre, asimismo Cristo se presentó una vez y con un solo sacrificio obtuvo perdón, obtuvo salvación. Y dice ahí en el capítulo 10, verso 10. Y ahí vemos las 7 veces del aspecto de la sangre siendo untada en el velo o rociada hacia el velo. Y en esa voluntad, 10, verso 10, somos, ¿qué? Santificados. ¿Cómo? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha, o sea, en el pasado, una vez y para siempre. O sea, no necesitamos nada más. Usted comienza a mirar, hermano, lo absurdo de los judaizantes, de los judíos hoy, ofreciendo animales en sus fiestas. Lo absurdo de los católicos pagando indulgencias. Y lo absurdo de algunas personas tratando de justificarse delante de Dios por ellos mismos. Es más, hermano, usted le puede decir a una persona: es que yo creo en Dios. Mire, arrodíllese, ore y llore delante de la presencia de Dios, y Dios es bueno para justificarlo. No, hermano. Una persona puede orar, llorar a Dios y no obtener la misericordia y la gracia de Dios. La única manera en que el hombre pueda ser recibido es a través del Hijo. El que no conoce al Hijo no llega al Padre. Usted puede
y esto es muy importante, usted puede ir a una iglesia cristiana, pero si usted no le presentan a Cristo y el sacrificio de Él, usted puede ser participante de un culto, ofrendar, orar y hacer muchas cosas, pero solo los que están en Cristo, que se identifican, que ponen sus manos sobre el animal, porque ellos tenían que hacer eso, poner sus manos sobre el animal y decir, este sacrificio es por mi pecado, y se entregan a Él, a Cristo, y confían en su muerte, solo esos son hijos de Dios. No se trata de una iglesia, no se trata de una religión, no se trata de un culto. Se trata de que Dios redimió a los hombres a través del sacrificio de su Hijo. Dice ahí el por qué. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, y esas frases son importantes, hermano, para siempre a los santificados. O sea, la becerra o el becerro de la expiación perdonaba el pecado y cubría el pecado por un tiempo, pero ellos tenían que volver a sacrificar. Pero Cristo no, hermano, lo que Cristo hizo, lo hizo para siempre. Ya no hay más, ya consumado es. Eternamente perdonados, hermano, eternamente salvos. Por eso cuando a usted alguien le dice que su salvación depende de lo que usted hace, está arrancando como 10 páginas de la epístola a los Hebreos, está arrancando la mitad del libro de Romanos y está haciendo a un lado el Evangelio de Juan, porque las Escrituras atestiguan que el único medio para nosotros ser salvos fue la muerte de Jesús, y que ese sacrificio me hizo perfecto hoy, mañana, para siempre. Claro, hay hijos que son necios, y en la misma epístola de Hebreos dice, el Padre al que ama disciplina. O sea, usted pone a tentar a Dios con sus pecados y con su rebelión, usted va a recibir los azotes de Dios. La Biblia habla que Dios es tan amoroso que puede quitarle la vida de un hijo a su hijo de disciplina por su necedad. O sea, no juegue con Dios. Lo que estamos diciendo no es para que usted juegue con Dios. Que dice Pablo, hay muchos que están enfermos y duermen. Hay gente que ha perdido la vida, cristianos, prematuramente, que han perdido la salud y han tenido consecuencias terribles en sus vidas por jugar con Dios, hermano. Pero una cosa es que Dios me discipline y otra cosa es que Dios me condene una vez Él me ha declarado justo por medio del perfecto sacrificio de su Hijo. Eso es contradictorio. Si Él me perdonó, si Él me justificó y Él dice que es eterno, ¿por qué yo voy a decir algo diferente? Ahora, en esa salvación eterna, cuando Cristo venga va a haber recompensa y va a haber disciplina. Usted mire cómo se comporta, pero lo que usted debe saber es que Dios lo perdonó para siempre, es gracias al Hijo, y que si usted tiene salvación y vida eterna es gracias al Hijo. ¿Sí lo está entendiendo? Y dice, ahora, porque en Levítico 8:14, vamos terminando, Levítico 8:14, volvemos al pasaje del ritual. Hoy no alcanzamos a tratar todo lo del becerro, la expiación, porque hay otros aspectos, pero por lo menos el primero, que es expiación o cubrimiento de pecados. Dice en el 14, luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y a sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Entonces, antes de seguir, con otros aspectos que vamos a tratar, quiero terminar con este aspecto de poner las manos. Poner las manos. Ustedes han escuchado hablar de la imposición de manos, ¿sí? La figura de la imposición de manos en la Escritura es muy amplia, tiene muchos aspectos. Pero en este caso habla con identificarse con él, porque ese sacrificio era entregado por el pecado de ellos, y ellos reconocían y ponían sus manos sobre el animal. Eso en el Nuevo Testamento, ¿cómo se traduce? Vamos a ir a 1 Timoteo 4:9.
y después a Juan. 1 Timoteo 4, verso 9. Dice Pablo: palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Pablo acostumbra a usar ese lenguaje cuando va a decir algo muy, muy importante. Era como cuando Jesús decía: de cierto os digo. ¿Qué es lo que Pablo nos va a decir que es muy importante? Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. O sea que lo que Pablo va a decir es muy importante. Tan importante es que por esto Pablo sufría y cargaba sobre sí oprobios. Y es que es bien interesante, hermano, que nosotros vamos a ver que esa sangre, además de ser para expiación, esa sangre se rociaba alrededor del altar. ¿Sí? ¿De qué quiere decir eso? Y que ellos después tenían que ser ministros de ese altar. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez nosotros como hombres redimidos nos volvemos sacerdotes, ahora nosotros comenzamos a servir también. Pero servimos en torno a ese altar. ¿Y cuál es nuestro servicio? Dice Pablo en 1 Corintios, lo estoy citando nomás así parafraseando: ahora nuestros ministerios es rogar a los hombres que se reconcilien con Dios. ¿Cómo así? Como que el sacerdote, una vez es limpio con la sangre, le dice a los otros: venga la sangre, venga el cordero. Por eso nuestra predicación y nuestro servicio, como decíamos la vez pasada, no es entretenerlo, no es ponerle películas, no es ponerle una música agradable a sus oídos. Nuestra intención y nuestro trabajo para Dios y para los hombres es decirle a usted, mi querido hermano o querida persona que nos visita, que se arrepienta y se reconcilie con Dios, y el camino es Cristo. El camino fue que Él murió por usted. ¿Sí? Ahora somos ministros y trabajamos y sufrimos para que la predicación de Cristo no se haga vana ni se haga nula, sino que al contrario, corra con el poder de traer salvación a los que oyen. Y dice Pablo: porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Aquí esos versículos no les gustan a los calvinistas, porque los calvinistas dicen que Cristo murió solo por los elegidos, o sea, solo por un grupo de hombres. Pero Pablo y Juan dice que aún Jesús dijo que Él murió por el mundo. Entonces la pregunta es, porque tampoco somos universalistas. ¿Sí saben qué es el universalismo? Que todos los hombres son salvos ya que Cristo murió por todos. No, tampoco somos. Pero tampoco somos calvinistas. La verdad es que en la muerte de Cristo y el alto precio de su sangre es suficiente para salvar a todos. Pero dice Pablo, mayormente, ¿a quiénes? A los que ponen la mano sobre el animal. ¿Saben cuál es en el Nuevo Testamento qué es poner la mano sobre el animal? Creer. Que en un sentido figurado es tomar, recibir. ¿Qué quiere decir eso? Señor, yo he entendido que tú eres santo y yo un pecador, Señor. Pero también he entendido que tu Hijo pagó por mí. Y te doy gracias porque esa sangre fue derramada por mí. Y Jesús, tengo las manos llenas de tu sangre. Me he identificado con tu sacrificio, Jesús. ¿Saben que usted ha visto la película El progreso del peregrino? Cuando él ve la cruz, como si él pusiera su mano sobre el animal. ¿Saben qué pasa, hermano? El fardo de pecados que él tiene se cae. Porque eso pasa, hermano. Cuando tú ves a Cristo y tú pones su mano sobre el cordero, hermano, toda la culpabilidad que había por tus pecados, Dios la quita. En el Nuevo Testamento la figura de poner las manos es creer. Pero no es una fe de sí yo creo, sino es una fe donde dice, Señor, tengo mis manos
en mis manos tengo tu sangre, Señor. Yo he creído. Yo he creído. Y dice Pablo, creí, por lo tal hablé. O sea, el que realmente tiene la sangre en sus manos no se avergüenza de decir, yo soy de Cristo. Cristo murió, no le da vergüenza. Si usted le da vergüenza decir que es de Cristo, es que usted no tiene la sangre en sus manos. Usted todavía está muerto en sus delitos y sus pecados. Y nuestra invitación es, venga a Cristo, clame a Cristo. Porque Él es el escogido por Dios para salvarnos. A todos los hombres, no importa qué hombre, no importa la condición económica, no importa el estrato, no importa el idioma. A todo hombre, judíos como gentiles, bárbaros, griegos, esclavos como libres. ¿Usted tiene las manos llenas de sangre? ¿Usted se ha identificado con el Cordero? Eso es lo que significa creer en el Nuevo Testamento. Terminamos con Juan 3:16. Juan 3:16. Dice, un pasaje muy conocido, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no solo a unos, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito, la cruz, su muerte, la expiación, el becerro de la expiación, para que todo aquel que en Él cree, pone sus manos sobre Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya llegará el mundo, ya llegará el tiempo de la condenación, hermanos. Cada vez se acerca más. Pero no fue el momento en que Cristo vino. Cristo primero vino a salvarnos. Vino como cordero, dice la palabra, volverá como león a juzgar a los hombres. Pero cuando Él vino, primeramente vino a darse por nosotros. Y es la muestra más grande de amor de Dios para nosotros. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, porque hermano, los judíos vieron al Cordero, vieron la sangre. ¿Saben qué, hermano? La escupieron y se burlaron del Cordero. No creyeron. Y así hay muchos que han oído. Así hay muchos. Dice Pablo, ¿no ha salido la voz de Dios por toda la tierra? ¿No ha sido oído su mensaje? Y el Señor le dijo a Isaías, ve y háblales. ¿Quién irá? Y dijo Isaías, yo voy. Y él dijo, ve, pero no te creerán. Porque hace 8 días hablábamos, ¿no? La salvación y la gracia no es de muchos. Muchos pudieron ver al Cordero, muchos pudieron ver su sangre. Y muchos menospreciaron el sacrificio, hermanos. Sí, tristemente. Y esa es la condenación. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Y miren, hermanos, nada es excusa. Porque hay gente que dice, no, es que mi familia son malos cristianos. Eso no es excusa. No, es que los cristianos son hipócritas. Aquí hay lugar para otro, pero tampoco eso es excusa. Porque es Cristo, es tú delante de Cristo, o poniendo la mano o dándole la espalda. ¿Y saben por qué muchos no creen en Cristo, hermano? A veces algunos decimos, es que no entienden. No, la verdad no es que no entienden. La verdad es que lo entienden tan claramente que el saber que es conocer a Cristo le llevará a abandonar su vida de pecado y de inmundicia, prefieren seguir ahí. Prefieren seguir en su orgullo, en su rebelión y en su locura. Prefieren seguir revolcándose en el pecado, aunque eso los llevará a una prisión eterna de condenación.
que volverse a Cristo. No es que no entienden, es que lo entienden muy claramente, pero el amor hacia sus pecados y la dureza de su corazón hace que resistan la gracia de Dios. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Sus obras eran malas. El Señor nos ayude. Entonces hoy comenzamos a entender un poco lo que es el ritual de la purificación, especialmente el aspecto del becerro de la expiación, y como eso es una figura de Cristo y de lo que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz. Hay más aspectos. Si usted mira, ni siquiera la parte del becerro de la expiación la leímos completa, pero la idea no es leerlo todo, sino que lo que vamos leyendo, ir entendiéndolo, porque hay muchas cosas que a veces ignoramos. Pero es precioso, ¿no? Ese libro de Levítico cada vez a mí me parece más precioso, ¿no? Como tantas cosas que hablan de Cristo y que nos enseñan acerca de su gloria. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra que es preciosa, que es bendita, que es su evangelio. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por tu palabra, Señor. ¿Cómo pudiéramos estar fríos ante tu cruz, Señor? ¿Cómo pudiéramos estar apáticos ante esta gran salvación que tú nos has dado, Señor? ¿Cómo pudiéramos ser descuidados y pisotear tu sangre, Señor? No lo permitas, Señor, no lo permitas. Aún como hijos tuyos, Señor, no permitas que tomemos en vano, Señor, o de una manera ligera y superficial lo que tú hiciste por nosotros. Antes oramos, Señor, para que nuestros ojos sean abiertos, Señor, y podamos comprender la profundidad, la anchura, la altura, Señor, del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Concédenos profundizar en esto, Señor. Concédenos conocerte y entenderte, Jesús. Concédenos que nuestra vida, Señor, sea, como decía Pablo, por esta causa sufrimos y trabajamos, Señor. Que ahora el mensaje de la cruz, el mensaje tuyo, sea nuestra vida y nuestra causa, Señor. Ten misericordia de los que oyen tu palabra y son renuentes a ella, Señor. Ten misericordia de los que oyen y se endurecen, Señor Jesús. Como tú mismo orabas, Señor. Perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen, Señor. Ten misericordia de los nuestros, Señor. Nuestros hijos, nuestras hijas, Señor. De los que están con nosotros y no han creído en ti, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre, así como un día tuviste de nosotros, Señor. Y permite que la luz de tu palabra llegue a ellos, Padre. Como a muchos, Señor. Oramos, Señor, aún para que tus hijos, Señor, puedan escuchar tu evangelio puramente, Señor, y puedan conocerte y seguirte, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Ao leão de Judá.